la verdad. Si yo enseño de que el Espíritu Santo vive en mí por medio de la palabra, entonces si mi hermano de cruzar la calle, que es miembro de aquella congregación, que es también la Iglesia de Cristo, dice que el Espíritu Santo viene a vivir en él por medio de la palabra del Señor, entonces cuando se llega a un sujeto, cuando se llega a hablar de un tema, tanto él como yo vamos a hablar la misma cosa. Debemos de hablar. Pero sabemos bien que cuando un miembro de esta congregación va a otra congregación y oímos predicaciones en otra parte, como que no hablamos la misma cosa, ¿verdad? No hablamos la misma cosa. Y entonces yo estoy diciendo, ¿qué temas son los temas que existen más controversia? El matrimonio es uno de ellos. La manera en cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros es otro de ellos. La manera en cómo debemos de desarrollar el culto en la iglesia es otro de ellos. Porque a unos ya aplauden, ¿verdad? Sí. Otros ya hay dedicaciones para niños y etc. Ya el culto no es el mismo, sino que es diferente. Usted va a la región de Houston y visita iglesias americanas y ahora también mexicanas, y ya va a ver detrás de esta mesa a mujeres sirviendo la cena del Señor. No hablamos la misma cosa. No hablamos, solo que entonces existen divisiones entre las iglesias de Cristo. Y es por esto que muchas veces cuando vamos a visitar, usualmente le preguntamos al predicador: hermano, ¿conoce usted una iglesia donde yo me puedo ir a reunir? Porque conocemos que hay divisiones dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Esa es la condición de la división, que no hablamos una misma cosa. Y segundo, ¿verdad? Que tenemos grupitos. Que tenemos grupitos entre la iglesia de Cristo. Y los grupitos entre la iglesia de Cristo, ya déjenme dividirlos más bien, ¿verdad? Algunos se llaman ¿qué? Antis, otros se llaman conservadores, otros se llaman liberales, lo pone aquí, etc. ¿Sí o no? Sí. La división. Y decimos que somos ¿qué? La iglesia de Cristo. Aquí no te vas muy lejos, aquí por la 21 está una congregación que no mira ojo a ojo a como nosotros miramos las cosas de la Biblia. ¿Estos son qué? Antes. Hermano, nosotros somos conservadores o liberales. ¿Liberales o conservadores? Bueno, yo soy seguidor de la palabra de Dios, hermano. No, porque así se denominan muchos, como dice usted. Pues sí. Yo por lo menos pienso que soy seguidor de la palabra del Señor. Por lo tanto, si soy seguidor de la palabra del Señor, entonces vengo a pegarme a lo que el Señor enseña. Que me viene a constituir un conservador. Si es el mismo Dios, ¿por qué hace tanta división? Por allá, para allá vamos, cálmate, brother. Para allá vamos. Wait a minute. No se no. Listen to me, Linda, listen to me. Okay. Yes. I know you're the favorite. Listen, Linda, listen. Entonces, son grupitos, ¿verdad? Y aquí en la ciudad de Corinto estaban los de Apolos, estaban los de Cefas, estaban los de Pablo. Y los de Apolos, ¿quién creen ustedes que seguían a Apolos? Apolos, según Hechos capítulo 18, era un hombre elocuente, era un hombre sabio, un hombre que podía pues hablar correctamente, entiendo yo, ¿verdad? Que podía predicar bien. Y hoy en día, ¿verdad? Hay miembros del cuerpo de Cristo Jesús que siguen hermanos porque hablan de una manera muy elocuente. Se enamoran en la manera en cómo hablan ellos, pero a lo mejor no están enseñando la verdad. Hay división. Y Cefas, ¿a quién le pegaba más a Cefas? A los judíos. A los judíos. Los judíos seguían más a Cefas. ¿Recuerdan Gálatas capítulo 2 y versículo 2 en adelante? ¿Por qué reprendió Pablo a Cefas?
porque venía y se juntaba con los judíos y estaba arrastrando por medio de su hipocresía, estaba arrastrando ya a Bernabé, y Pablo entonces tuvo que confrontarlo cara a cara en frente de la congregación. Y Pablo siempre se consideró apóstol de quién, de los gentiles, y todos los demás caen bajo eso, ¿verdad? Solo que estos son, estamos hablando del índole, las condiciones del carácter, la división, lo cual existe hoy en día, ¿verdad? Hoy en día se le pregunta, tenemos una confraternidad, se le pregunta, hermano, ¿de dónde viene usted? Pues yo vengo allá del predicador, y voy a nombrar nombres sin faltarle el respeto, pero para que entendamos, ¿verdad? Pues yo vengo del hermano Galeán, yo vengo del hermano Suchi, yo vengo del hermano Palomares, yo vengo del hermano Tarculano. No somos de él o de ellos, somos de Cristo. Somos de Cristo, y así también, ¿verdad?, es la división que se encuentra. Y entonces miramos nosotros que esto es el carácter, esto es el índole de la división que existe o que existía en el primer siglo en la iglesia en Corinto. ¿Ok? Preguntas o comentarios, pero no segundo punto. Es que las divisiones no se deben de encontrar en la iglesia, el mismo hombre las ha formado, porque uno mismo hace los grupos. Y Dios es el que nos ha dicho que no quiere que haya eso. Sí. Pero nosotros de terquedad hacen los grupos y se apartan. Ok, las causas entonces, vamos a eso, si tiene más preguntas. ¿Preguntas? ¿Algo más? No tengan miedo a hablar, hermano, que acá no le estamos faltando respeto a nadie. Estamos hablando únicamente de la verdad que existe en nuestro tiempo. Y para que nosotros podamos más detalladamente examinar las cosas como son. ¿Esto? Ahora, si alguien se ofende por esto y tiene algo que preguntar o decir, aquí estoy para contestar sus preguntas. Pero esto es la realidad. ¿Okay? Entonces miramos nosotros las causas. Las causas, Abraham ya dijo una de ellas, ¿verdad? Es el hombre. El hombre tiene el libre albedrío, ¿verdad? En otras palabras, él puede hacer sus propias decisiones. ¿Ok? Él puede hacer sus propias decisiones. Puede decidir lo mismo, ¿verdad? Tiene sus preferencias, ¿ok? Tiene su propia opinión, ¿ok? Y lo pongo aquí, etc. El hombre. Y aquí nos metemos en problemas, porque nosotros individualmente, Dios nos ha dado esto, ¿verdad? Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, miramos esto, y entonces esto nos ha metido en problemas. Y lo que sucede, ¿verdad?, que todo esto, hermanos, tiene que ser filtrado por la manera en cómo el hombre, y estamos hablando del cristiano aquí, ¿verdad?, para que mejor entendamos. Estamos hablando del cristiano, para que el cristiano pueda entender la palabra de Dios. Y entre todo esto, con todo esto, ¿verdad?, existe el débil, existe el carnal, existe el recién convertido, ¿El maduro? Bueno, pues sí, el espiritual, el maduro. Pero el maduro no va a haber problemas con el maduro, ¿verdad? Porque el maduro va a entender, y claro que hay, por eso se pone aparte. Pero esto es lo que causa problemas. El cristiano débil, el cristiano carnal, el cristiano recién convertido, que tiene sus decisiones, su preferencia y su opinión. Y todo esto, ¿verdad?, lo que decide aquí es en base de esto. Si acaso estamos hablando con un hermano que nunca lee la Biblia y simplemente, ¿verdad?, es una persona que nomás se apega a lo que el hermano que está predicando está diciendo y enseñando, pero nunca estudia por sí mismo para llegar a sus propias conclusiones, ¿qué piensa que va a ocurrir? Pues es seguidor del hermano. Usted compra un perico, hermano, de esos que hablan, ¿verdad? Y todos los días comienza a hablar y comienza a decir palabras. ¿Qué cree que va a hacer ese perico? Va a repetir lo mismo.
va a repetir lo mismo. Pero si este perico tuviera una mente por sí misma, y él pudiera estudiar y pudiera discernir, ¿verdad?, bien lo que se está enseñando, él hiciera su propia conclusión. ¿Que no es así? Sí. Es lo único que pasa un día. Y pues todo esto por causa de esto, hermanos. Por causa de esto. Y esto es lo que vemos nosotros, las causas, la causa de la visión. Y Pablo toca todo esto. Y la conclusión de Pablo es de que nosotros debemos de ¿qué? De sujetarnos a la palabra. Y dice, y vuelve a tocar a lo interior del hombre. Dice, ¿quién es el que conoce al hombre mucho más mejor? Dios. ¿Eh? Dios. No, dice el versículo 2, 10 adelante. ¿Quién es el que conoce al hombre? Es su espíritu. Mira lo que dice ahí. ¿Quién es el que conoce más al hombre? Es su espíritu. ¿Quién es el que conoce los pensamientos de Dios? Es el espíritu de ¿quién? De Dios. Solo que entonces miramos nosotros que el espíritu es el que tiene que tener, bueno, tiene la importancia. El espíritu tiene que estar fuerte. El espíritu no debe ser carnal, sino que debe de estar totalmente saturado de la palabra de Dios para que así pueda llegar a conclusiones correctas. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Pero esta es la causa en por qué existen divisiones. Y Pablo lo trata aquí en estos capítulos y versículos que miramos nosotros. Pablo dice, no es problema de Apolos, no es problema de Cefas, no es problema de Milo, sino que es problema de ustedes, que ustedes no pueden discernir bien lo que la palabra del Señor nos enseña, porque ustedes tienen esto, sus decisiones, preferencias, prefieren alguna cosa diferente a la palabra, pero también depende de la persona que le está enseñando. Solo que entonces, si la persona que está enseñando es una persona que es orgullosa, una persona que no es humilde, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a poner, el predicador no es humilde, el predicador es orgulloso, ¿qué creen que va a pasar? Alguien lea Proverbios, capítulo 13, versículo 10. ¿Qué dice Proverbios 3:10 o 13:10? ¿Dónde lo dice ahí? Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Con el maduro en la fe está ¿qué? La sabiduría. Por eso el texto de 1 Corintios 6:5, que no hay sabios entre vosotros, pero entre estos, dice, no está la sabiduría. Y lo que está aquí es más bien que el orgullo. Y cuando hay orgullo, la soberbia, ¿qué pasa? Contienda. Hay contiendas, hay pleitos, hay divisiones. Y que no es lo mismo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 2 y 3. Dice, ¿de dónde vienen las contiendas y los pleitos? ¿De los miembros qué? Carnales. Y pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué vienen los pleitos y contiendas de estos miembros? Y Romanos capítulo 14, versículo 1, no contendáis con los hermanos débiles sobre cosas de opiniones. ¿Por qué? Porque estas personas mantienen sus opiniones, sus preferencias más altas que la palabra de Dios. Pues a mí me gusta así. Y así lo vamos a hacer. Yo creo que esto es lo mejor. Bueno, ¿y qué tiene que usted creer lo mejor? Dios dice que no es lo mejor. ¿Me entendemos? Son las causas. Y esto es lo que Pablo trata aquí en este punto. Comentario sobre este punto, hermanos. Me pasa el tiempo rápido, no sé por qué. Preguntas. Igual, volvemos a repetir, ¿verdad? Las divisiones. ¿Qué es lo que divide entre los que nombramos? Los antis, conservadores, liberales, etc. ¿Qué nos divide? El hombre. Las opiniones y las preferencias. ¿Sabían ustedes que hay congregaciones que nomás toman la cena del Señor nomás el domingo a la mañana? ¿Dónde está el pasaje donde nos enseña eso? Es una preferencia, es una opinión de ellos, porque no es algo que les enseña.
¿Saben ustedes que hay personas, miembros, cuerpo de Cristo, iglesias, congregaciones que enseñan que no se debe levantar ofrenda, porque la ofrenda que se habla en el Nuevo Testamento era únicamente para los santos y era una ofrenda especial? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la conclusión? ¿Saben ustedes que hay personas que mantienen, que creen que el edificio cuando se viene a construir, ¿verdad?, no debe de tener un comedor? ¿Dónde está la prueba? Cuando no hay prueba, entonces viene a resultar en mi opinión. Yo les aseguro que si hay prueba, ¿dónde está? Porque cuando se reunían en aquel entonces, no se reunían en casas. Se reunían en casas. Y la cocina no estaba dividida del lugar donde se estaban reuniendo. Pablo dice, salúdale a la iglesia que se reúne ¿dónde? En tu casa. Solo que entonces miramos nosotros varias cosas concerniente a esto y podemos decir, yo sé bien que estoy tocando muchas cosas que merecen mucha discusión y nomás se las planto en su mente para que comience la mente a trabajar. Pero luego vamos a las soluciones. ¿Y qué es lo que Pablo dice aquí en las soluciones? ¿Qué es la solución? La solución, ¿verdad?, simplemente es que Cristo y su palabra. Es todo. Predicar la palabra y Cristo. Y por eso regresamos al versículo 10, que hablemos una misma cosa y que tengamos un mismo parecer, ¿verdad? Y todo esto está basado en la palabra del Señor. La palabra del Señor solamente tiene una interpretación, no tiene varias. Una interpretación, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que estudiar, la palabra del Señor. Por eso cuando no llegamos a un acuerdo a ciertas cosas, es que aún todavía no hemos indagado profundamente en nuestro estudio concerniente a la palabra para poder llegar a lo que Dios quiere que entendamos. Porque recuerde, la autoridad de la palabra viene a resultar en ¿qué? Autoridad. Por mandamiento, ¿verdad? Mandamiento directo. No tenemos ningún problema con eso. Leemos la Biblia, mandamiento directo, ¿verdad? Participar de la Santa Señor cada primer día de la semana, es un mandamiento directo. La ofrenda, cada primera semana, 1 Corintios 16, un mandamiento directo. Pero luego también viene, ¿verdad?, ¿qué? La inferencia, ¿verdad? La inferencia. La inferencia es cantar a Dios con salmos, cánticos espirituales. Entonces, la inferencia es que ya me da la autoridad a mí para poder tener un libro para cantar. Porque muchos dicen, bueno, ¿dónde está el mandamiento que debemos tener libros? Cantar, el libro es una inferencia del mandamiento de cantar. Estoy infiriendo, ¿verdad?, de que necesito una hoja para seguir la letra. No dejar de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:27. Eso nos da autoridad de fincar edificios, de reunirnos en la casa, de reunirnos debajo del árbol, de reunirnos en una parte. Pero si yo vengo y digo, hermano, en el primer siglo fueron en casa y tenemos que reunirnos en casa, no podemos tener edificios. Eso sería una locura. Porque tengo un mandamiento de autoridad de Dios concerniente a la inferencia, ¿verdad?, del texto. Y luego también tenemos, ¿qué? El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo bíblico. Hebreos 10:25, hermano, en la cita que mencioné ahorita. ¿Vale? Hebreos 10:25. No Sí. están en congregación. Sí. Y luego tenemos el ejemplo bíblico. Ahora, claro que hay ejemplos que realmente no están ahí para que nosotros sigamos, ¿verdad? Pero hay ejemplos que dejaron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
los primeros cristianos cantaron. Es un ejemplo. Los primeros cristianos ofrendaron. Los primeros cristianos participaron de la cena del Señor. Los primeros cristianos oraron. Son ejemplos que nos han dejado concerniente a la autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios, pero ¿cómo llegamos? Porque recuerdo que dice que Colosenses capítulo ¿qué? 3, versículo 17, todo lo que hagáis, ¿de qué? Palabra o hecho. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, sea hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiere decir por la autoridad de la palabra de Cristo. Y la autoridad se viene a demostrar de estas maneras. También debemos de seguir el ejemplo profético de los profetas, porque también nos pueden preguntar, ¿dónde dice que tal día te debes de tomar la Santa Cena? Entonces, ahí en Hechos 27 dice, ¿verdad? Que se reunieron y tomaron la Santa. Así es. Y se imaginan ustedes 3,000 cristianos que venían en una casa. La excusa que usamos hoy en día, no quiero tener nada en mi casa porque está muy chica, hermanos. Está muy chica, no cabemos hacer un mejor edificio. Pero imaginan 3,000 cristianos. Y luego dice que, versículo 4 y 5 dice que hubo añadura. Y luego habla de 5,000 sin contar a quién, a las mujeres y a los niños. Solo que todo esto, ¿verdad? Ejemplo. Mandamiento directo, diferencia, ejemplo bíblico. Pregunta o comentario, hermano. No me queda ni tiempo para preguntas, no me queda tiempo, hermano. Hermano, y ahí cabe lo que dice, y todo hacerlo decentemente y con orden. Pero las contestaciones a las preguntas, hermano, están incluidas en todo lo que hemos visto. En todo lo que hemos visto. Yo sé que hay algunos que quieren que hablamos sobre las preguntas, pero en vez de me pongo a pensar, a lo mejor no las contestaron y quieren poner la contestación correcta ahí. Digo yo, ¿verdad? Pero yo qué sé. O las contestamos y queremos ver si están correctas. Ok. Sí, hay caminos. En la noche, ¿verdad? Le damos pasar a los dos, tanto a como al otro en preguntas, y luego ya entramos en lo que quiero hablar sobre los textos. Porque quiero hablar sobre lo que los capítulos dicen, porque es importante que entendamos, ¿verdad? Para que así podamos sacarle sabor a la contestación de las preguntas que tenemos. Bueno, el tiempo ya se me terminó. En la noche le damos la pasadita al siguiente capítulo, que es sobre la inmoralidad en la iglesia, y aquí es donde se va a poner bueno, ¿verdad? La inmoralidad en la iglesia, y luego también damos un repaso a las divisiones o la división en la iglesia. Gracias por su tiempo, hermano. Que el Señor lo bendiga. Vamos a empezar con un receso.